testigos o denunciantes desde la muerte del primer integrante de la familia Barrio, y este ha sido como el factor determinante, el hecho distintivo para el exterminio prácticamente de esta familia. En tercer lugar, no se ha limitado la fuente de riesgo. Esta amenaza constante se vio materializada, desafortunadamente, hace menos de un mes de estar hoy en esta corte, cuando fue muerto Juan José Barrios el pasado 28 de mayo. En cuarto lugar, ninguna de las investigaciones ha concluido. La primera de ellas, después de transcurrido 13 años. Ningún agente policial ha sido condenado bajo ningún grado de responsabilidad, a pesar de que el testigo fiscal ayer declaró ante esta corte que estaban identificados los agresores en el caso de la muerte de Benito y de Narciso Barrios. Concentraremos el resto de nuestros alegatos en algunos de los aspectos que deben tener una especial consideración por parte del tribunal, para después cerrar con algunas conclusiones respecto a las reparaciones solicitadas. Para ello paso la palabra a mi colega, el doctor Francisco Quintana. Adelante, doctor Quintana, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Las violaciones a los derechos garantizados en la Convención Americana en el presente caso hacen referencia a diversos hechos. El primero de ellos, el 28 de agosto de 1998, cuando Benito Barrios fue sacado de su casa por la policía, en donde se encontraba con sus hijos y su hermano Luis, todos ellos menores de edad. Su cuerpo fue hallado sin vida al día siguiente. 5 años después, en diciembre de 2003, Narciso fue baleado en plena vía pública por funcionarios policiales del estado de Aragua cuando trató de auxiliar a su sobrino Jorge Antonio. Un año más tarde, el 20 de septiembre de 2004, murió Luis Alberto Barrios en su domicilio cuando se encontraba en compañía de su esposa, quien estaba embarazada, y además en compañía de sus 2 hijos menores. Luis había sido testigo de la detención de su hermano Benito Antonio, por lo cual también había recibido amenazas, las últimas de ellas solamente días antes de su ejecución. En enero de 2005 murió Rigoberto Barrios, quien contaba con tan solo 16 años de edad y para ese momento ya era beneficiario de medidas provisionales. Rigoberto fue sorprendido por la noche y murió en donde recibió varios balazos y murió 9 días después en un hospital. Él había sido detenido a una detención arbitraria en marzo de 2004, hecho en el cual fue agredido físicamente y amenazado de muerte si denunciaba lo sucedido. Esta cadena de muertes no se detuvo ahí. En noviembre de 2003 murió José Barrios. En septiembre de 2010 murió Wilmer y, como ha sido señalado, hace tan solo un mes falleció el señor Juan José Barrios. Al igual que Rigoberto, todos ellos eran beneficiarios de la protección otorgada por este tribunal. Además de estas violaciones al derecho a la vida, hemos detallado en nuestros escritos cómo se dieron allanamientos, detenciones arbitrarias y hechos de tortura. Sin embargo, el testigo del Estado, el fiscal Castellanos, declaró el día de ayer que los hechos aquí descritos eran distintos, diferentes y sin ninguna relación temporal ni circunstancia que permitiera trazar una línea de investigación común. Sin embargo, es evidente que la descripción anteriormente hecha permite evidenciar lo contrario. Este tribunal ha señalado que los jueces y fiscales deben tomar en consideración las particularidades de los hechos, las circunstancias y el contexto en que ellos se dieron para encauzar las investigaciones. La muerte de Óscar José sigue el mismo patrón de persecución identificado en contra de la familia. Por un lado, Óscar había sido detenido ilegalmente en ocasiones anteriores y fue amenazado de muerte por la policía al menos en 2 ocasiones. En una de ellas, cuando se encontraba con su primo Néstor Caudi. Este último, Néstor, además de haber sido detenido, golpeado y amenazado, fue testigo presencial de la muerte de su tío Narciso y posteriormente de la muerte de su hermano Wilmer. En las condiciones descritas es razonable presumir la participación de agentes del Estado en la muerte de Óscar José Barrios y en el atentado sufrido por Néstor Caudi en enero de este año. Asimismo, en el presente caso, las muertes ocasionadas a los miembros de la familia Barrios presentaron un uso desproporcionado de la fuerza letal. No está demostrado que hayan sido observados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley los criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, mismos que son indispensables para garantizar el respeto de la vida y de la dignidad humana cuando se utilizan armas de fuego.
Narciso y Rigoberto recibieron 9 y 8 disparos respectivamente. Al día de hoy, Néstor Caudi todavía tiene varios perdigones en el brazo izquierdo y requiere de una operación para extraerle dichas municiones. Ninguno de los señores Barrios se encontraba armado o utilizó violencia para repeler a sus agresores. No existe ningún elemento en el expediente que haya desvirtuado la teoría de que hubo un enfrentamiento armado. No hay ningún policía herido y el perito José Pablo Baráibar, en su peritaje antropológico forense, determinó que no se hicieron las pruebas necesarias para determinar si los miembros de la familia Barrios habían manipulado armas de fuego. En el caso de Benito, este uso desproporcionado de la fuerza es evidente al ser 7 sus captores, lo cual tampoco justificaba el uso de armas de fuego una vez que él había sido detenido. El Estado no ha presentado evidencia alguna en su contestación de que la legislación vigente en Venezuela cumpla con la regulación del uso excepcional de las armas de fuego con la finalidad de limitarlo cuando sea absolutamente necesario en relación con la amenaza que se requiere repeler. Esta obligación ya había sido establecida por este tribunal en el caso Retén de Catia, y en su resolución del año 2009 sobre cumplimiento, la Corte estableció que Venezuela aún seguía sin cumplir dicha obligación. En relación con las garantías que ofrece una adecuada protección de libertad personal, queremos resaltar que la propia legislación venezolana consagra en su marco constitucional una protección efectiva del derecho a la libertad personal. Lo anterior queda demostrado mediante el mandato a la autoridad competente de llevar un registro de las detenciones con información respecto de la identidad, lugar, hora y condiciones de detención y los nombres de los funcionarios involucrados. Son múltiples las ocasiones en las que diversos miembros de la familia Barrios han sido detenidos. Sin embargo, no se han provisto las pruebas necesarias que permitan establecer con exactitud la detención de las víctimas o si fueron llevados ante una autoridad competente. Escuchamos el día de ayer cómo la señora Eloísa Barrios comentó que su hijo Víctor Daniel Caberra Barrios había sido detenido en 3 ocasiones, en mayo y junio de 2009 y más recientemente en abril de 2011. En ninguna de estas oportunidades se le informó los motivos de detención y tampoco se le presentó orden judicial alguna. En este mismo sentido, la señora Eloísa relató que su hija Beatriz Adriana habría sido detenida junto a una de sus hermanas. Según la declarante, dicha detención fue ordenada por un inspector de la Policía del Estado de Aragua sin que se le informara el motivo alguno. En relación con la integridad de la familia, los actos de hostigamiento o detención a los que se vieron involucrados fueron acompañados de un alto grado de violencia. En este momento, solamente quisiéramos resaltar al tribunal el grado de violencia que se presentó durante la detención ilegal que sufrieron Jorge Antonio y Rigoberto el 3 de marzo del 2004, cuando agentes de la policía los detuvieron y los golpearon incesantemente en todo el cuerpo. A Rigoberto le dispararon cerca del oído izquierdo y lo golpearon en las piernas y el rostro. Su primo Jorge Antonio fue obligado a presenciar los hechos mientras le aseguraban que él se encontraba muerto. Una vez recluidos en una celda, 7 agentes policiales les proporcionaron más golpes. En esta ocasión, Jorge Antonio fue golpeado con un tubo metálico en los brazos y en la espalda y a Rigoberto le cortaron el cuero cabelludo. Ambos continuaron recibiendo tratos inhumanos hasta que fueron liberados. Estos hechos deben de ser analizados bajo un contexto de vulnerabilidad agravada por la ilegalidad de las detenciones y además por ser ambos menores de edad al momento de que ocurrieron estos hechos. Traemos a la atención de esta Corte lo sucedido con Jorge Antonio y Rigoberto, ya que la severidad de estos actos hace que el Estado sea responsable de la violación de la Convención contra la Tortura en su perjuicio. La Convención Interamericana es a la que hago referencia en este momento. Asimismo, en el año 2003 fueron allanados por agentes policiales las viviendas de 4 miembros de la familia Barrios. Dichos allanamientos fueron hechos sin orden judicial, no tenían la finalidad de impedir la perpetración de un delito y tampoco fueron llevados a cabo como consecuencia de la persecución de un imputado para lograr su aprehensión. Únicas formas que justificarían dicha medida de conformidad con la ley penal vigente, según explicó la doctora Magali Vázquez al rendir su peritaje. Los allanamientos también fueron acompañados de la destrucción de los bienes que en ellos se encontraban. Las declaraciones de las señoras Oneida Barrios y Orismar Carolina Alzul, viuda de Luis Barrios, dan cuenta del ensañamiento que tuvieron algunos agentes policiales,
ya que no solamente se conformaron con privarles de sus bienes, aquellos restantes fueron quemados, y la señora Oneida Barrios relata cómo se percató de que los bienes que habían sido tomados por los agentes policiales eran posteriormente vendidos por ellos mismos. Hasta la fecha, los miembros de la familia Barrios afectados por estos actos no han recibido ninguna indemnización compensatoria y los autores de los mismos no han sido investigados ni sancionados. Todos estos hechos, las constantes amenazas y ejecuciones, tuvieron como efecto el desplazamiento y la desintegración del grupo familiar. En sus declaraciones ante esta corte, los familiares coinciden que el regreso a Guanayén, su lugar de origen, representa un evento traumático para ellos por el dolor y miedo que esto acarrea. Orismar Carolina Alzur García, viuda de Luis Barrios, quien permanece en esa población, ha manifestado el miedo que siente de vivir ahí por el temor que a sus hijos les pueda pasar algo. Brígida Oneida Barrios señaló que el hecho de haberse ido para muchos lugares diferentes desorganizó totalmente a su familia. En su declaración ante esta corte, la señora Eloísa expuso el gran impacto que dicho desplazamiento ha tenido en sus relaciones familiares, sobre todo en la forma en la que la familia se reúne para festejar fechas especiales como los cumpleaños o las celebraciones de Año Nuevo. Su hermana Luisa del Carmen señaló en su declaración que, cito, «De toda esta tragedia nos ha quedado separación y tristeza, porque cada vez que nos reunimos empezamos a recordar a mis hermanos». Fin de la cita. Honorables jueces, hemos presentado diversos argumentos ante este tribunal y queremos resaltar que el conjunto de estos hechos y afectaciones ocasionadas a la familia tienen un impacto que va más allá de la afectación del mero daño psicológico que podría ser analizado bajo el artículo 5 de la Convención Americana. También debe extenderse este análisis al daño material por la pérdida de bienes, e incluso debe diferenciarse el análisis del daño que como grupo familiar ha llevado la familia Barrios. Nos referimos a la afectación que tiene en la persona toda esta serie de elementos en su vida privada. Este derecho a la protección de la vida privada está establecido en el artículo 11.2 de la Convención y es así que solicitamos que sea diferenciado de todos los anteriores. La psicóloga Valdés señaló en su peritaje que esta tragedia arrasó con los diferentes proyectos y calidad de vida de cada uno de sus integrantes. Este peritaje es muy detallado cuando recorre en qué forma se rompieron estos proyectos. Como ejemplo, la señora Eloísa Barrios describió el día de ayer toda una serie de actividades, proyectos y sueños que tuvo que abandonar, entre ellos los cursos que contribuían a mejorar su calidad de vida. Su hermana Luisa del Carmen tuvo que cerrar un negocio a raíz de las detenciones que sufrió en el año 2004 y su hermano Pablo Solórzano Barrios también tuvo que abandonar su domicilio, acarreando la pérdida de su oficio y, como él mismo señala, al momento de salir del poblado de Guanayén tuvo que dejar sus herramientas para ir a otra población y comenzar de nuevo. Brevemente haré una referencia a los procesos judiciales. En las actuaciones de estos procesos no se han respetado los estándares de debida diligencia establecidos por esta honorable Corte. La doctora Vázquez señaló el día de ayer en su peritaje la existencia de diferentes obstáculos de hecho y de derecho que han tenido un impacto en estas investigaciones. En este sentido, el tiempo ha sido un factor determinante. Una constante que aparece en los procesos es el retardo injustificado en la recopilación de declaraciones de testigos o diligencias claves. Sobre este aspecto, simplemente es necesario señalar los 5 años de paralización judicial en la causa de Benito Antonio. Se ha evidenciado también el estudio del expediente la negativa, omisión o retardo injustificado por la autoridad policial ante una orden del Ministerio Público de remitir o practicar diligencias. Por ejemplo, en la investigación también de Benito Antonio, la solicitud de los libros de novedades de las comisarías involucradas no se hizo sino hasta 9 años después de ocurridos los hechos. Ante la respuesta de que dichos libros no estaban disponibles, las autoridades de investigación no les dieron seguimiento a este pedido. Alarma a esta representación el hecho de que no se sigan todas las líneas de investigación posibles,
preocupación que surge de la declaración que escuchamos el día de ayer en audiencia ante esta Corte, en la que un fiscal actuante en las causas de la familia Barrios señalara que no podía aceptar la premisa de que el Estado venezolano ejecutara personas. En relación con las actuaciones forenses, el